esta nueva charla que forma parte de un grupo de 3 charlas que vamos a dar para nuestra comunidad de YouTube y por supuesto lo que teníamos organizado con el grupo de Nikonistas en Facebook. Y esta es nuestra segunda parte, así que bienvenido de nuevo. Hoy vamos a hablar de la cantidad de la luz. Y este es quizá el que más elementos técnicos contenga y probablemente el que más conozcas, porque es el que refiere a todo lo que tiene que ver con la exposición, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que signifique poner un poquito más o un poquito menos de luz, ¿sí? Estamos hablando de la cantidad de la luz. Entonces es probable que parte de lo que hablemos hoy ya lo sepas. Yo voy a tratar de no redundar en asuntos que los podés encontrar en internet, están por todos lados. Y aparte que hay muchas cosas que van a depender de qué tecnología estás utilizando, van a depender de qué marca utilices en tu equipamiento. Y bueno, y que no solo qué tipo de tecnología, sino los modelos. Hay un montón de variables en esta parte y es donde voy a tratar de no entrar, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hablar es de iluminación, más allá de que uses luz continua o flashes, más allá de que uses TTL o manual, más allá de que uses High Speed Sync o uses filtros de densidad neutra, más allá de que no uses ninguno. Lo que sí tenés que conocer es tu cámara y por supuesto conocer tu equipo. Esa parte, como ya he dicho antes, te la dejo. Tenés que conocer tu equipo, tenés que dedicarle tiempo a conocerlo, y esta parte de la charla es la que más refiere a todo esto. Entonces el tema es inmenso, pero ojalá sea el video más corto de estos 3 que hagamos, porque voy a tratar de no meterme en toda esa parte. Seguramente la cantidad de la luz sea una de las primeras cosas que aprendes cuando empezás a relacionarte con la fotografía de una manera un poquito más seria, porque vas a necesitar aprender a exponer y entender el triángulo de la exposición. Entonces seguramente ya tenés una parte de esto, pero en iluminación, en primer lugar, la exposición, como ya sabrás, es solamente una parte. La exposición no es iluminación. La exposición es una parte. Has escuchado que por ahí dicen alumbrar e iluminar no es lo mismo. Yo siempre digo, sí, bueno, es lo mismo, son sinónimos. Pero en lo que estos fotógrafos dicen es que cuando te referís a alumbrar, a echar luz ahí para que se exponga, estás hablando de exposición. Ok, ni siquiera. La exposición tiene que ver, además de conseguir la luz suficiente para exponer, de cuáles van a ser las diferentes funciones y diferentes niveles de luminosidad que le vamos a otorgar a las diferentes partes de una toma, de una exposición. Bueno, vamos a ir con un gráfico. Los gráficos nos ayudan bastante a entender los conceptos extraídos aislados de la realidad, aislados, fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque en la realidad pasan muchas cosas al mismo tiempo y es una de las cosas que dificulta el estudio de la iluminación. Entonces vamos a pasar a Photoshop, donde yo preparé esta imagen. Bueno, lo que tenemos acá es, ¿se acuerdan el video pasado, la representación que habíamos hecho de un círculo y habíamos tratado de formar la representación de una esfera? Sigue siendo imperfecto, aunque me tomé un poquito más de tiempo, bueno, no es mi fuerte. Pero para el ejemplo creo que va a estar bastante bien. Y lo que tenemos acá, decíamos, es la representación de una esfera. Le hemos agregado una proyección de sombra a este lado. Entonces tenemos, lo voy a hacer sobre esta capa nueva, las altas luces acá. Tenemos el tono real, o lo que representa el tono real, no de la realidad, sino de mi concepto. Y después tenemos acá la zona de sombras. Esas son las zonas que pertenecen al objeto. Muy bien. Y después le hemos agregado esta vez una proyección de sombra que está acá, porque vamos a trabajar un poquito sobre eso también. Pero antes que nada vamos a romper con un mito que tenemos. No todos los tienen. En realidad mucha gente tiene este tipo de mitos, pero los tienen de forma diferentes. En esta imagen estamos observando una sombra bastante oscura y una zona de sombras acá bastante oscura y una sombra acá bastante oscura. Y tenemos una zona de altas luces. Entonces, ¿qué me dicen algunos fotógrafos con los que trato todos estos temas?
que esto es una luz dura. ¿Por qué? Porque la sombra es oscura. Voy a apagar esta capa y te voy a mostrar esta. Hay gente que me dice que esto es luz suave. ¿Por qué? Porque la sombra no es oscura, es clara, es gris. Y esto, la zona de sombras, es gris. Entonces, estos fotógrafos me dicen, esto es una sombra suave. Es clarita, es suavecita. Está bien. Queda claro que para nosotros suave está relacionado con algo que no es agresivo. Está muy bien. Pero tenemos que entender que el concepto de luz suave es uno solo y no tiene que ver con la tonalidad que tengamos acá ni con la tonalidad que tengamos acá, sino que tiene que ver solamente con el borde de la sombra, con el borde que vemos acá, el borde de la sombra. Vamos a usar la sombra, la zona de sombras de la figura para leer si estamos hablando de luz suave. No nos sirve. Nos sirve esta. Pero sí podemos usar la tonalidad de acá y de acá, ambas, para poder hablar de cantidad de luz. Vamos a dejar la parte de calidad de luz ahora. Es uno de los mitos que tenemos, pero lo vamos a resolver en la próxima charla. Pero acá ya surge uno de los mitos. Puede darte que estés con una situación en la que vos no quieras esta oscuridad, esta profundidad en la sombra, ¿sí? Estamos hablando de una sombra muy oscura, muy profunda. Y no va a faltar un fotógrafo que te diga, para arreglar eso tenés que ponerle luz suave. Y yo te estoy mostrando evidencia de que esto es luz suave. Porque vos podés tener esa sombra o esta sombra. Esa o esa. Lo que tenemos que hacer para volver estas sombras más claras no es poner luz suave, porque la luz suave lo que va a hacer, supongamos que tenemos esto, la luz suave lo que va a hacer es volver estos bordes así. Pero vas a seguir teniendo una sombra oscura y vas a seguir teniendo este lado oscuro. Entonces, la luz suave no es la opción. Lo que necesitamos es instalar una fuente de luz o un rebote, que también es una fuente de luz, de este lado, para devolver luz acá, en esto, para que todo esto tenga más brillo. Entonces, cuando hablamos de cantidad de luz, sabemos que podemos controlar la intensidad de una sombra, la profundidad de una sombra, para que ésta quede más clara o más oscura. Si estamos en un caso en el que yo tengo sombras muy claras, porque estoy en una zona de muchos rebotes y yo quiero profundizar esas sombras, lo que voy a hacer es, decía, agregar acá una superficie negra que evite el rebote. La luz viene de acá, no va a rebotar acá. Cualquier otra luz que esté viniendo no va a rebotar acá y por lo tanto vamos a conseguir más profundidad acá, más profundidad acá, y el efecto sería así. Conseguiríamos esto. Esto es una sombra oscura y suave. Fue hecha con un modificador de luz grande que hace que los bordes se difuminen, pero se mantiene muy controlado el lado izquierdo y por lo tanto la sombra, aunque tiene bordes difuminados y se genera una transición en las sombras, la sombra en el centro sigue siendo oscura. Esta es una sombra de luz dura, pero también es una sombra oscura, profunda. Entonces tenemos una fuente de luz pequeña que viene por la derecha y hacia la izquierda proyecta una sombra que sigue siendo muy oscura porque seguimos estando en un ambiente controlado, no tenemos rebotes y no conseguimos que nada exponga esta parte. Esto es el mismo objeto iluminado ahora con una fuente de luz grande, suave, por eso tenemos las sombras así. Pero si miramos el tono de esto
y de esta parte tenemos que son más claros, que son menos profundos. Ese aplanamiento, ese aclaramiento fue realizado porque pusimos una fuente de luz o un rebote de este lado. Y esta otra es el mismo caso, es una sombra. Es una zona de sombras que no es tan densa, no es tan profunda, pero la diferencia entre la anterior es que tiene los bordes definidos y por lo tanto fue hecha con luz dura. Espero haya sido claro con esto. Es una parte que genera mucha confusión, pero esta es la realidad. Es uno de los conceptos que están mal enseñados y está bueno que los veas hoy, que los aprendas, que los entiendas. Si no se entendieron, comunicate, dejame un mensaje ahí, dejame un mensaje en mis redes sociales. Ahora voy a poner mis redes sociales para que me agregues y sigamos en contacto. Hay otros mitos más, los vamos a seguir hablando porque forman parte de los otros controles de la iluminación. Finalmente, ¿qué más concierne a la cantidad de luz? Es la relación que hay, la relación de cantidad, por supuesto, que hay entre diferentes luces. Entonces, como habíamos visto en el gráfico, esto que veíamos que había sombras que eran un poquito más oscuras que otras, y que eso no significaba que sea luz suave, sino que tiene otro nivel de control. Lo podemos controlar nosotros agregando fuentes de luces o agregando bloqueos, como por ejemplo banderas negras, una tela negra, cualquier cosa que haga que la luz deje de rebotar en alguna parte y nos genere, nos genere profundidad, o si queremos mayor exposición en esa zona, bueno, agregar una fuente de luz, agregar un rebote, cualquier cosa que nos genere un relleno. El concepto de relleno, así si lo vemos como una cosa de rellenar, de meterle, es un poquito, no está tan bueno, ¿no? La idea sería entender que esto es una segunda fuente de luz, es una luz secundaria, ¿sí? Este rebote que agregamos, y que eso tiene un control, y que es un nivel de control del cual como fotógrafo y como iluminador tenés que hacerte cargo. Es tu responsabilidad saber cuánto relleno le vas a poner, cuánta cantidad de luz le vas a poner a esa luz secundaria para ganar mayor o menor profundidad. Sí, es parte, como decíamos, la profundidad es parte importante de la comunicación. Puede agregarle mucho dramatismo o puede generar más calma, puede generar más incomodidad. Hay un montón de sensaciones que pueden producirse a través de la profundidad. Entonces es importante que entiendas que este control, en primer lugar, no se hace con luz suave, no tiene que ver con la luz suave, sí los bordes, pero no el centro de la sombra, y que además tenés que olvidarte del concepto de voy y relleno. No se trata de eso, no se trata de ir como un loco, se trata de que vos entiendas cuánta es la cantidad de luz que querés ponerle a ese lado. Entendelo como una fuente de luz, como una luz más dentro de tu escena, y una luz que es tu responsabilidad y la cual tenés que controlar. Te voy a mostrar una foto para mostrarlo en un caso bien práctico. Te voy a mostrar una foto. Esta foto ya la habíamos visto la vez pasada. Es esta. ¿Sí? Pero acá te estoy mostrando el backstage. Estamos viendo cómo se iluminó la fuente de luz suave que tenemos ahí. Decía. Es una luz que está en el fondo. Y hay otra luz acá, que es la que nos está dando este brillo en el pelo. Por el tipo de posado también le está tocando la cara, pero yo después voy a controlar eso. Esta luz que está acá, esta luz que le está pegando acá, es la luz que viene de ahí atrás. Es esta. Pero después en la foto yo la poso para que esa luz solo toque el pelo, ¿sí? Para que no me toque acá. Y como, si se fija en el tono de esta zona, voy a obviar la parte donde toca la luz, es bastante oscura. ¿Vemos esto? ¿Está bien? Esta es la parte donde no llega esta luz. Esta luz que está acá, la de arriba, no está llegando a toda esta parte. Esto lo obviamos, porque esto es lo que viene, es el flash que está detrás. Pero toda esta parte está muy oscura. Entonces, cuando yo estoy armando mi esquema, hago una foto de prueba y veo que esa zona
es demasiado profunda para lo que yo quería en ese momento. Esto es una decisión importante que tenés que tomar cada vez que estás trabajando y si contás con los elementos para hacerlo. Fíjate que igualmente no necesitas una cantidad inmensa de elementos, pero es una decisión que tenés que tomar, ¿sí? Esta pantalla ahora solamente es para el backstage. En este momento usamos esta pantalla en forma real, pero no está lo suficientemente cerca para rebotar. Entonces es muy poquita la luz que llega, que está realmente tocándole la cara. Después, para la foto real, vamos a colocar la pantalla acá. Y vamos a conseguir un reflejo bastante mejor. Si se fijan, ya la pantalla está trabajando en cierta forma, está devolviendo un poquito de luz, pero no es relevante. Aparte de esta parte de la escena no iba a ser, no iba a estar en el encuadre. Así que, pero bueno, les muestro el backstage para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Teníamos una luz acá. Generamos un ratio similar para la luz del fondo. Y eso implicó que la luz del fondo tenga muy poca potencia. ¿Por qué? Porque esta luz está pegada al fondo, está muy cerca. Justamente lo que te explicaba. Tener el ratio tiene que ver con cuánta luz le llega al sujeto, no con cuánta potencia pones en tus flashes o en tus luces de LED, por ejemplo. El flash estaba muy bajito para que exponga a esta distancia lo mismo, o más o menos lo mismo, que exponía este otro flash a esta distancia. ¿Ok? Y dando un poquito más de brillo, un tercio por encima, este otro flash que va a pegar en el pelo. Hay algunas reglas sobre esto, pero no son importantes de momento, ya lo vamos a hablar en otra oportunidad. Lo que sí es que a medida que voy agregando luces, voy incorporando un ratio. Voy diciendo, quiero que entre esta luz y esta que está acá, esta es mi principal, haya 1, que quiere decir que son iguales. No sé representar en números esta, estábamos trabajando a F8. Voy a agarrar el lápiz porque estábamos trabajando a F8 en la cámara. A F8. Entonces quiere decir que este flash, vamos a limpiar un poquito la capa. Quiere decir que, decíamos, estábamos a F8 en la cámara. Quiere decir que este flash está puesto a una potencia tal, no me importa, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, ni siquiera recuerdo qué flash era, a una potencia tal que acá va a exponer correctamente esta zona a F8. Y este otro flash está colocado a una potencia 1/64, 1/128, no lo sé, ni me importa, a una potencia tal que va a exponer en esta pared, en esta zona, correctamente a F8 también. Eso es el ratio. Estoy diciendo que si la cámara está F8, esta es la luz principal, me va a dar la luz para F8. Acá, donde yo quiera que me dé la luz. Ya no me sirve cuánto me da acá. No me interesa, no me sirve cuánto me da acá. Esta luz trabaja acá. Esta luz trabaja acá. Y me interesa que me dé F8 acá. Por supuesto que hay un radio, ¿sí? Hay una caída, hay más intensidad y más caída, pero eso lo hice a propósito, lo hice acercando la luz para que tenga un halo de intensidad. Vamos a limpiar la capa de vuelta. Y este otro, para que trabaje acá, un tercio por encima de F8. En 1.1 no sé cómo se marca el tercio, pero lo que sí sé es que entonces este me estaría dando un F9. Acuérdense, los diafragmas son, vamos a hacerlo de 5.6 para arriba, 5.6, 8, 11, 16. Y acá tenemos 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11, creo que sigue 13, 14, 16. Bueno, este estaba un tercio por encima para que me dé un poquito más de brillo. El pelo era un poquito más oscuro que la piel. Entonces, así es como llegamos a... Voy a limpiar esto. Así es como llegamos
a ese ratio. Y esta otra, que no es una fuente de luz en sí misma, pero es un rebote y por lo tanto rebota esta luz que viene de acá, se convierte en una fuente de luz. Para la foto lo vamos a colocar acá, decía, para que sea más importante el control. En realidad acá prácticamente no está afectando. Las pantallas de rebote tienen que trabajar bastante cerca, dependiendo también de cuál es la distancia que estamos acá, ¿no? Y decía, en la foto lo vamos a trabajar acá. El encuadre va a ser más chico. Y va a estar a una distancia en la que va a estar trabajando de este lado de la cara a un paso. Generalmente trato de mantener este esquema, me gusta mucho, que le aporte cierta profundidad, pero que tenga una buena cantidad de detalles. Mi cámara no es es un poquito vieja, entonces hay que trabajar un poquito ese tema de entender cuál es el real rango tonal de tu cámara. Trato de ponerlo en un paso y un tercio. O sea, que esto va a estar puesto a, decíamos, F8, 5.6, acá hay un paso, F4, y en el medio tenemos 4.5, 5 y ya después 5.6. Ok, entonces estamos, decía, un paso y yo trato de ponerlo a 2 tercios. Yo no tengo para medir, yo lo que hago son mediciones cuando tengo tiempo. Voy midiendo con la cámara, moviendo diafragmas y midiendo. Esto lo ideal sería hacerlo con un exposímetro, pero bueno, si sos pobre podés aprovechar esto que te explico. Entonces decíamos, un paso, un tercio, 2 tercios. Por ahí se me va a 2 pasos. Por ahí me queda en un paso y un tercio. Sobre todo cuando estoy trabajando con un rebote y el rebote la persona lo mueve. No es lo mismo que si fuera un flash que yo lo dejo en un pie. Pero en esto nos movemos. En esto trato de manejarme yo con este lado, en este caso de este rostro, para tener cierto nivel de profundidad. Una profundidad bastante importante, interesante, pero que siga teniendo una buena cantidad de detalles. En este caso pienso que estuvimos alrededor del paso y un tercio, más bien más cerca del F5. Pero fíjense que tenemos muy bien definida la luz primaria. Muy bien definida la luz primaria acá. Y a partir de acá ya estamos trabajando con la luz secundaria, que fue esta pantalla que teníamos colocada de este lado, y nos está recuperando parte de la información. Si se fijan, esto que está acá es una sombra de la sombra. Es una sombra de la proyección. Está a la sombra de esta luz y a la sombra de esta luz. Seguramente por rebotes de paredes o algo eso no es negro. Pero si se fijan, acá tenemos el tono que habríamos tenido de no usar la pantalla. Voy a limpiarlo un poquito para que lo vean mejor. Esta parte de acá. Todo eso. Entonces, tenemos que tener control sobre esta luz. Tenemos que tener control sobre la relación que tenemos acá con esto. De la relación que hay entre esto, esto y esto. ¿Sí? El sistema el ratio es 1, 1 es igual. 1 medio quiere decir que es el doble. 1, 4 quiere decir que es el triple. 1, 8 el cuádruple. Como es demasiado confuso para mi gusto, yo me manejo directamente por diafragmas. Entonces, ¿cómo lo manejo yo para que para mí sea más accesible? Directamente digo, bueno, la cámara va a estar a F8 y esta es la luz que va a estar a F8. Entonces acá, F8. Acá le voy a pedir aparte los exposímetros se manejan por diafragma. Acá le voy a pedir a la luz que me entregue F5 o F5.6 o F4. Acá le voy a pedir F9 y acá voy a pedir F8. Suficiente, no necesitamos realmente, me parece que no necesitamos tener uno en relación a 1, uno en relación a 2. Me parece que se vuelve súper confuso. Sabemos que F8 es el doble que 5.6. Sabemos que F11 es el doble que F8. Me parece que no necesitamos tampoco estar haciendo ese tipo de dibujos. Puede ser complejo,
puede ser enredoso. A mí me funciona mucho más manejarlo con diafragmas. Y justamente lo que acabo de dibujarles acá es la manera en que yo lo trabajo, que te puede servir. Bueno, les voy a dar un ejemplo más. Pobre mi señora odia que yo use las fotos de ellas, pero es la foto como es con ella con quien yo hago mis experimentos. Yo hago fotos también, por supuesto, para mis clientes, pero cada vez que quiero hacer fotos que me sirvan de muestra para lo que quiero explicar, sí, pobre, la uso a ella. Entonces tengo que usar las fotos de ella. Son las fotos que tengo especialmente hechas para ejemplificar casos. Entonces, acá se vuelve a dar lo que habíamos hablado anteriormente de la esfera en una foto. Y usé los recortes de esta foto, ya se las había mostrado antes, para cuando hablábamos de dirección de luz, ¿sí? Que la dirección de luz, al ser una posición muy dramática, puede generar sombras profundas. Y bueno, vamos a hablar de cómo se resolvió. Esta era la escena que teníamos en principio. Les voy a mostrar acá de nuevo la posición de la luz principal. Un softbox que tengo de 70 centímetros. Que lo puse para generar luz suave. Aún trabajando con luz suave, hay fotógrafos que te dicen que para trabajar para generar texturas tenés que trabajar con luz rasante y dura. Bueno, no lo dicen con mala intención, pero no es correcto. Lo que genera la textura es la luz rasante, independientemente de que sea dura o suave. Eso tiene que ver con dirección de la luz. No lo hace con mala intención, repito, pero está equivocado. Fíjate la profundidad que tiene esto. Estamos hablando de una luz suave. Y estoy hablando de un flash que estaba muy cerca de la cabeza. Esto era una luz súper suave. Pero producimos profundidad por lo rasante de la luz. Producimos mucha textura. Mucha textura. Por supuesto, una luz dura puede generar más contraste. Pero no es la calidad de la luz la que está produciendo realmente la textura. Es el ángulo de la luz. La luz dura va a producir que esas sombras proyectadas sean aún más duras. No tengo un ejemplo en este caso de luz dura con esto, porque lo hice con una sola luz suave. Pero no es así, no es verdad. Lo que está produciendo la textura es el ángulo de la luz, no la calidad. Bueno, volvemos. Entonces habíamos usado esta foto anteriormente para explicar, decía, cómo estaba generando, a pesar de la luz suave, sombras muy profundas. Ok. Entonces, lo que necesitábamos, que la vez pasada más o menos se los conté, es conseguir menos profundidad. ¿Por qué? Porque no quiero potenciar arrugas, que no necesito potenciarlas porque no es parte de cómo la persona se ve normalmente. La luz rasante, así tan rasante, es un efecto que yo busqué, pero no necesariamente es lo que... no es necesariamente como yo quiero que la persona se vea. Entonces estoy potenciando, estoy afeando un poquito a la persona, a pesar de que consigo el ángulo de luz que me interesaba conseguir. Entonces, ¿cómo contrarresto esa profundidad de sombras? Agregando un rebote, que fue la misma pantalla barata, que se las muestro acá, la tengo. Es una pantalla blanca pintada. La uso un montón. Algún día me voy a comprar algo más profesional, pero se fijan cómo las sombras, especialmente acá, cómo las sombras se vuelven más amables. ¿Cambió la suavidad? ¿Cambió la suavidad de las sombras? No, seguimos teniendo acá una transición en las proyecciones que sigue siendo la misma, porque yo nunca cambié el tamaño de la fuente de luz, pero sí que esta transición llega a una sombra más clara. Este es el tono de la sombra. La transición no cuenta, la transición tiene que ver con la luz suave y luz dura. Pero esta parte, esta de acá, sí es el tono de las sombras. Y ahora sí vemos que en esta foto esa sombra es más oscura y en esta es más clara. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo en un caso real podemos necesitar que las sombras no sean tan oscuras, que las sombras sean un poquito más claras, pero no tiene que ver con la suavidad de la luz. De hecho, yo no tenía un softbox más grande para poner en esa oportunidad, y sin embargo lo que hicimos fue aclarar las sombras, no suavizarlas. Suavizarlas no lo necesitamos. Fíjate la suavidad que tiene esto. Tenemos una transición, voy a dibujar sobre la misma foto, total,
una transición desde acá hasta acá. Es una suavidad muy linda para trabajar. Estábamos trabajando súper cerca. Tenemos una transición muy buena de sombras que tiene que ver con los bordes de las sombras. Y eso sí es luz suave, luz dura. Calidad de luz. Pero lo que necesitábamos era aclararlas un poquito. Entonces lo que hicimos fue agregar la pantalla que claramente podés ver acá. Ahí no está. Ahí sí está. La pantalla cuadrada, tal cual te estoy mostrando, está acá. Y eso es lo que hace que tengamos una imagen con sombras más claras. Así que bueno, te invito a probar esto con tus luces. Hoy no hablamos de potencias, no hablamos de sincronización, no hablamos de high speed sync, no hablamos de equilibrio de control de luz ambiente con flashes. Entonces no necesitas todo eso para practicar esto. Sí, por supuesto, si forma parte de la tecnología que utilizas. Si utilizas flashes, debes saber usar tus flashes. Esta parte no me compete, es tu obligación conocer tu equipo. Y te invito primero a conocer tu equipo y una vez que lo conozcas, a probar este tipo de cosas. Comprobar que el nivel de control que puedes adquirir manejando la profundidad de las sombras mediante las luces secundarias. Así que bueno, te dejo con esto, ojalá te sirva, muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima charla. Le quiero agradecer de nuevo a la gente del grupo Nikonistas por darnos este espacio para compartir. Y este video va a quedar grabado acá en mi canal de YouTube, va a quedar grabado, lo vamos a postear también en Facebook. Te voy a poner acá en la edición del video mis datos de contactos. La idea era que estos videos sean en vivo, lo intentamos hacer en vivo, pero no pudimos. Entonces yo traté de hacerlo lo más en vivo posible, aunque sin público. No pudimos por falta de condiciones técnicas. No estamos preparados técnicamente para enfrentar un vivo con la cantidad de gente que teníamos pensado. Así que bueno, lo vamos a resolver en la brevedad. De todas maneras queríamos cumplir con estos videos. Este es el segundo, insisto. Hoy hablamos sobre la cantidad de luz. Hay un video ya subido que trata sobre la dirección de la luz. Y la próxima semana vamos a estar hablando sobre la calidad de luz, que es un tema que más o menos picoteamos hoy, porque yo quise que hablemos sobre uno de estos mitos que tienen que ver con la cantidad de luz y con la calidad de luz, y entremezclamos un poquito las cosas. Pero vamos a hablarlo más en profundidad y más entendible y más claro, por si no lo has visto antes, en la próxima charla. Entonces te espero ahí. Vuelvo a mi cámara. Te espero ahí, entonces nos vamos a encontrar en una semanita más. Espero que este video te sea de utilidad. Cualquier cosa, insisto, te dejo ahí mis redes sociales ahí en la descripción del video. Y cualquier duda que tengas, si algo no se entiende, acá estamos. Así que muchísimas gracias, nos vemos en una semana.